Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer una tabla de contenidos tan chula como esta. Estaba creando una tabla de contenidos para mí con el típico plugin, en este caso AC Table of Content, y veis que el resultado es este. Podemos usar este mismo plugin, pero con unos pocos cambios de CSS vamos a poder convertir esta tabla un poquito sosa en algo tan chulo como esto. Realmente esta tabla de contenidos la había visto hace tiempo en MyTemshop, en su blog, me gustó un montón, pero no ha sido hasta ahora, cuando me he puesto a trabajar en la mía, cuando he decidido, digo, venga, pues vamos a ver si somos capaces de hacerla idéntica, o al menos muy parecida. Fijaros, lo acabo de hacer, lo he conseguido y lo voy a compartir con vosotros. Ahora voy a poner el CSS que hace falta, pero luego lo vamos a ir haciendo poco a poco. Fijaros que si yo me vengo a CSS adicional, aquí voy a pegar una serie de CSS que tengo aquí preparado y fijaros, voy a quitarlo, cómo esta tabla se convierte en esta tabla tan chula. Entonces, para hacerlo vamos a ir haciéndolo poco a poco para que veáis todo lo que voy haciendo y cómo lo he conseguido. Realmente lo que he hecho es a través de CSS y haciendo investigación un poquito de cómo lo han hecho ellos. Es decir, para hacer lo que voy a hacer, lo que he usado es el inspector de elementos de Chrome y he ido punto a punto viendo cómo lo han hecho ellos y literalmente he copiado lo que me ha gustado y lo he resuelto, como vais a ver ahora. Entonces, sin más, vamos a convertir esta tabla tan sosa en algo tan chulo como la que vemos aquí. Lo primero que voy a hacer, como os decía, es con el botón derecho inspeccionar. Aquí me puedo encontrar cómo lo han hecho. Al inspeccionar esta tabla, voy a poner esto un poco más pequeño para que veáis cómo lo he ido haciendo. A ver, aquí está. Aquí podéis ver que a la izquierda tengo el HTML y a la derecha tengo el CSS. Aquí podemos ver que la magia la está haciendo este fondo. Fijaros que este fondo tan chulo, con un gradiente para que pase de un color a otro, lo ha conseguido. Entonces esta línea para mí va a ser muy importante. Me la copio y lo que voy a hacer es venirme a la mía, botón derecho, inspeccionar, y aquí podemos ver en qué lugar nos queremos colocar. En este caso me voy a colocar, voy a ponerlo más arriba, que lo veáis bien, me voy a colocar en la caja que ocupa todo, hago clic en el más, él ya me da el CSS y aquí voy a poner background y pego lo que acabo de conseguir. No os preocupéis porque evidentemente esto no se parece todavía a esto, pero bueno, lo vamos a ir haciendo poco a poco. Ya que estoy aquí, otra cosa que voy a hacer es darle un poquito de padding, es decir, que el contenido se separe de los márgenes. Entonces aquí simplemente voy a poner padding 48. No es que yo sea muy listo, pero ya lo tengo preparado de antes. Es decir, que esta cifra no es que me la sepa de memoria, simplemente que he estado investigando y con este valor es con el que más me ha gustado. Vale, yo voy a tener que seguir haciendo un montón de cosas, pero lo primero que voy a hacer es copiarme este CSS, hago clic en copiar, porque si yo ahora refresco, veréis que se va todo lo que he hecho, pero no tenemos ningún problema, porque nos vamos a personalizar, nos vamos a CSS adicional. Voy a poner esto más arriba para que lo veáis. Lo pego aquí. Control V. Y ya tengo una parte hecha. Vamos, le voy a dar a publicar para no perderlo. Y vamos a ver qué otra parte puedo hacer. Y al igual que he investigado este elemento, lo he hecho para todos. Es decir, si yo me vengo aquí, hago clic en botón derecho inspeccionar, aquí donde pone Table of Content, me puedo dar cuenta que aquí arriba tengo el título. Como podéis ver, estoy marcando el título. Entonces, al marcar el título y hacer clic en más aquí, me trae la clase en la que yo puedo trabajar. Entonces aquí ya he estado revisando y con background y el siguiente color, F7, ya se me pone en blanco lo que es el título. Y si aquí le digo que quiero que tenga un padding, es decir, que se separa un poquito, 20, PX, ahí veis que esto poco a poco va tomando forma, ¿vale? Simplemente me copio este contenido y lo pegamos aquí para que no nos... Voy a cerrar esto y lo voy a ir pegando. Lo voy a separar un poquito para que quede bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con cada uno de los elementos. Si yo vengo aquí
y hago clic en inspeccionar, me puedo encontrar con que cada elemento tiene aquí el color del fondo blanco y me puedo encontrar también que si hago clic en cada uno de los enlaces tienen un padding 80825 que ocupe el 100% y tiene un border. Entonces yo voy a hacer lo propio en lo mío. Entonces voy a hacer lo mismo, botón derecho inspeccionar, y me encuentro con que este elemento A, si nos damos cuenta, está dentro de el IDE EC-Toc Container, dentro de aquí está dentro de nav está en LI y luego en A. Entonces voy a hacer lo mismo, aquí simplemente empiezo a escribirlo. Si os parece muy difícil, debajo del vídeo podéis encontrarlo para simplemente copiarlo, os lo dejo para que lo podáis hacer. Por aquí, container, nav, hemos dicho, LI, A. Abro y cierro llaves y aquí voy a hacer lo que hemos visto. Si os dais cuenta, aquí teníamos, a ver dónde estoy, el padding, por ejemplo, pues me copio el padding y bueno, yo ya lo tengo aquí preparado, pero lo estoy haciendo para que veáis cómo lo he sacado. Entonces padding y aquí punto y coma. Fijaros que si lo quito, se viene más para el centro y aquí lo separo al igual que han hecho ellos. Además, ellos también han puesto un borde para que tenga un aspecto más chulo. Entonces aquí me lo voy creando y lo he sacado de la misma manera, simplemente que lo que quiero es ir avanzando, pero lo he hecho igual que habéis visto lo anterior. Entonces aquí parece que todavía no he hecho nada, pero luego veréis que sí. Display block para que el enlace, el A, ocupe todo el LI. Entonces bueno, aquí lo vamos añadiendo, veis cómo ahora se ve este borde que si yo lo quito, es ese borde que veis ahí. Entonces ahora que he hecho más grande el enlace, se puede ir viendo. Vale, pues aquí voy a poner que quiero que tenga un color negro, no ese color un poquito más gris. Entonces aquí simplemente 1, 2, 3. Ahí ya lo tenemos en negro. Y lo quiero más grande la fuente. Esto, al que no haya visto CSS le puede parecer difícil, pero creedme que no es tan difícil lo que estamos haciendo. Vale, ya tenemos hecho esto. Si nos damos cuenta, aquí ahora lo que necesitamos es que tenga el color blanco debajo. Entonces para hacerlo voy a coger simplemente la misma clase, el identificador, y aquí le voy a decir que quiero que para todos los elementos de la lista tenga un background blanco. Entonces aquí le voy a poner FFF, ese es blanco. Fijaros que no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque hay otro CSS que está diciéndole lo contrario, por lo que aquí simplemente le pongo important y se ha puesto ya blanco y ya lo tenemos. Poco a poco se va apareciendo al resultado final que nosotros queremos. Bueno, esto va tomando forma, pero vamos a seguir. Si yo vuelvo, mirar que ellos tienen un color gris blanco, gris blanco. ¿Cómo se hace esto? Si hago clic en botón derecho inspeccionar, me puedo encontrar con lo siguiente. Me vengo aquí al elemento LI, al primero, y veis que aquí pone LI dos puntos y pone NTH-child auth. ¿Qué significa esto? Bueno, he traído aquí la ayuda para que lo veáis y el NTH child lo que hace es una pseudo clase que yo puedo llamar a los elementos que son impares. De esta manera yo puedo decir que los elementos impares tengan un color y los elementos pares tengan otro color, por lo que he usado esa opción para añadirlo. Si yo hago clic en botón derecho, me puedo dar cuenta que los elementos list están en esta clase, por lo que yo me copiaría esta clase y aquí pondría, ya sabéis que los identificadores van con almohadilla, con las clases con punto, entonces yo aquí pondría esto de la siguiente manera, LI, llamamos a la pseudo clase NTH-child y solo queremos que haga caso a los impares. Aquí abro y cierro y lo que voy a hacer ahora es darle el color background y le vamos a dar el color blanco. FFF y aquí importan. Vale, no parece que haya pasado nada porque todo está blanco. Lo que ahora voy a hacer es que para los que no son impares, le voy a decir que tenga un color gris. Entonces aquí le digo background, dos puntos, almohadilla, F7, F7, F7 y recordar que ahora como tiene su propio configurador me toca hacerlo de la siguiente manera, poniéndole important. Ups, que esto está mal, esto no tiene que ir aquí, lo quito y ya aparece como queríamos. Si nos damos cuenta,
aquí ya lo tengo idéntico. Solo pasa una cosa, que cuando paso el ratón por encima, en su caso se pone amarillo y en mi caso no se pone amarillo, y es más, aparece el subrayado, que no es algo que me guste un montón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, muy sencillo. Ahora yo ya sé que todos estos elementos están dentro del identificador ECTOC-Container. Entonces yo tengo que bajar hasta su lugar. Entonces vamos a ir haciéndolo de manera manual para que veáis cómo funciona. Entonces, como os decía, me copio este identificador para hacerlo más rápido, y ahora lo que voy a hacer es decirle que quiero entrar, es decir, el siguiente elemento es el nav, que si os dais cuenta aquí lo tengo idéntico, luego LI, y ahora quiero que cuando se ponga alguien encima de cada elemento LI, por lo que tengo que decirle que cuando se ponga encima se pone over, y cuando estemos en los enlaces. Ahora abro y cierro llaves, y aquí le voy a decir que no quiero que se decore con el enlace, con el subrayado, entonces le digo text decoration, que no quiero, none. Y ahora veis que ya no, y ahora solo me falta decirle el color que quiero de fondo. Entonces para este caso le digo background, y le digo que el color que quiero es ese amarillo que es FFCCD, y cerramos con punto y coma. Si lo he hecho bien, aquí le falta una F. Ahora ya mirar que ya lo he conseguido. Hago clic en publicar para no perder los cambios. Como os digo, esto quien quiera lo puede seguir, y quien no, debajo le dejaré el enlace para que pueda hacer todo lo que yo acabo de hacer aquí. Y aquí podéis ver que ya lo tengo. Bueno, realmente, para ser puristas, la tabla de contenido lo tengo en negro y aquí lo tengo en gris. Pero hacer esto, como sabéis ya, es bastante fácil hacerlo. Simplemente nos tenemos que dar cuenta este elemento cuál es, en este caso es el P, que está dentro del container. Entonces aquí lo único que tendríamos que hacer es decirle pues color black, para que sea negro negro. A ver, que lo voy a dejar de subrayar para que lo veáis. Si lo quito, veis, y aquí también le puedo decir que quiero que tenga un grosor más grande, por ejemplo 700. Vamos a ponerle aquí 700, y que esto es importante para que nos haga caso. Y de esta manera ahora sí que lo tenemos, por lo que me copiaría y lo pegaría aquí arriba y ya lo tengo. Aquí tengo mi tabla de contenido bien chula, usando un plugin de serie como hace todo el mundo, pero fijaros cómo lo hemos podido personalizar a nuestro gusto. En este caso nos hemos fijado en este que nos ha gustado y lo hemos hecho muy parecido, por no decir que idéntico. Espero que este tutorial os haya gustado, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!